Imaginen ir al supermercado el fin de semana. Hacen la compra habitual, llenan 3 bolsas de papel hasta el tope con vegetales, frutas, lácteos, pan. La compra típica, claro. Exacto. Llegan a la puerta de la casa, abren el contenedor de basura que está en la acera y, sin parpadear, agarran una de esas 3 bolsas y la tiran directamente a los desechos. Intacta. Sí, intacta. Luego entran a la casa con las otras 2 bolsas, guardan todo en el refrigerador y pues siguen con su vida. Digo, es una imagen financieramente absurda. Ninguna persona quemaría el 33% de su salario de esa manera. A nivel individual parece una locura total, pero a nivel macroestructural, ¿esa es la radiografía precisa de nuestro sistema alimentario global actual? O sea, la tercera bolsa literal se tira. Literalmente, esa tercera bolsa entera se pudre en un vertedero antes de que cumpla su propósito calórico. Si revisamos los datos duros de las fuentes que estamos desglosando hoy, la producción industrial de alimentos consume el 70% de toda el agua dulce disponible en el planeta. Uf, 70%, es muchísimo. Y ocupa el 40% de la tierra firme. Esto desplaza ecosistemas enteros y además es responsable del 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Todo ese inmenso desgaste de capital natural para que un tercio del producto final termine pudriéndose. En términos económicos, la investigación señala que esto equivale a $1 billón anuales volatilizados. Y ojo, la factura sube a 1.6 billones de dólares y se monetizan, digamos, los daños sociales y ambientales periféricos. Es una barbaridad. Y bueno, nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar por qué la industria que nos mantiene vivos opera con una ineficiencia tan abismal. Totalmente. Y sobre todo, ver cómo se está intentando aplicar la economía circular en América Latina para frenar esta hemorragia. Especialmente sabiendo que, pues, en nuestra región, los residuos orgánicos representan la mitad de todos los desechos. Sí. Y la inmensa mayoría termina en basurales a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento. Exacto. Bien, vamos a desglosar esto. Antes de evaluar países específicos, yo estoy segura de que el problema central no es que las corporaciones ignoren el valor del dinero. Claro que no. Las empresas buscan maximizar ganancias por naturaleza. Entonces, si tirar menos significa ganar más, la pregunta lógica es, bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Acaso no ven el beneficio económico o es falta de infraestructura? La respuesta radica en que el modelo de producción lineal, de extraer, fabricar y desechar, es logísticamente muy simple. Cambiar hacia un modelo donde los recursos se preservan y regeneran choca contra un muro de barreras estructurales masivas. Especialmente en economías emergentes, ¿no? Así es, particularmente en América Latina. A ver, para las empresas a menudo falta la coordinación entre los distintos eslabones de la cadena de suministro. Claro, porque imaginen que soy la directora de operaciones de una fábrica gigantesca de salsa de tomate y me sobran 10 toneladas diarias de pieles y semillas. Ajá. Mi opción más barata y legalmente sencilla hoy en día es pagarle un camión para que se lleve eso a un vertedero. Si quiero ser circular y vender ese subproducto, me enfrento a la realidad logística. Necesitaría una empresa de biotecnología cerquísima que quiera comprar eso. Exactamente. Ese es precisamente el déficit de infraestructura del que hablan las fuentes. La economía circular exige que el residuo de un actor industrial sea la materia prima de otro. Y esa simbiosis pues no surge por generación espontánea. No, claro. Alguien tiene que conectar los puntos. Y pagar por ello. Requiere superar barreras financieras agudas. Implementar tecnología para procesar subproductos demanda un capital inicial que las empresas latinoamericanas no siempre tienen. Además de las barreras regulatorias, me imagino. Ni hablar. Las leyes sanitarias muchas veces prohíben el transporte de, entre comillas, desechos orgánicos en las mismas rutas o vehículos que los productos terminados. Esto castiga muchísimo la innovación operativa. Lo cual expone una falla en el ecosistema completo. No solo en la fábrica. Digo, identificar esta falta de coordinación es relativamente fácil cuando vemos los vertederos llenos. Pero el verdadero dolor de cabeza es cuantificarla. Es muy difícil de medir, sí. Porque hoy en día cualquier marca le pone un sello verde a su empaque de cartón, lanza una campaña de marketing y se declara sustentable. ¿Cómo logramos quitar esa capa de maquillaje corporativo para medir la realidad logística? Pues no se puede mejorar lo que no se mide,
Para aislar el marketing de la operación real, el estudio que revisamos aplicó un escáner operativo muy riguroso. Evaluaron a industrias alimentarias de gran calado en Brasil, Colombia y Ecuador. O sea, no evaluaron intenciones, evaluaron procesos. Exacto. Midieron el nivel de economía circular a través de 8 variables estrictamente logísticas. Hablamos de auditar la fuente de materiales, el nivel de ecodiseño desde la concepción del producto y, bueno, la manufactura. Y supongo que también qué pasa cuando el producto sale de ahí, ¿no? Sí, cómo manejan el círculo económico, la distribución y el consumo final en total. Fueron 79 ítems evaluados. Y al analizar los resultados de esas variables, me doy cuenta de que los patrones de éxito y fracaso son muy evidentes. Las empresas evaluadas logran puntajes bastante altos en la categoría de sostenibilidad. Sí, con un puntaje promedio de 3.93. Pero al realizar a detalle, vemos que esa métrica está inflada por la eficiencia de puertas para adentro. Las fábricas controlan al milímetro el consumo de agua en sus calderas o la electricidad de sus líneas de ensamble. Porque eso reduce costos operativos inmediatos. Claro. Pero fracasan estrepitosamente en las variables de consumo y uso, y en distribución y ventas. Tienen un punto ciego logístico monumental una vez que el producto sube al camión. Totalmente. Lo fascinante aquí es que esa asimetría revela una mentalidad que aún está anclada en el modelo lineal. O sea, optimizan la manufactura, pero el ecodiseño, por ejemplo, es casi inexistente. Cero innovación en empaques biodegradables o comestibles. Exacto. Desarrollar eso, o sistemas de recarga, requiere repensar el modelo de negocio por completo. Y falta mucha responsabilidad del productor sobre la vida útil extendida. La industria asume que su trabajo termina en el supermercado. Parece que se lavan las manos de manera institucionalizada. ¿Cómo forzamos esa responsabilidad extendida? Forzar logística inversa me parece un campo minado operativo. Lo es. No es solo pedir que devuelvan el frasco de vidrio. Es diseñar ese frasco desde el minuto cero para que soporte 100 lavados a alta temperatura. Y crear la flota de transporte para recuperarlo, que no es poca cosa. Y esto nos lleva a ver cómo diferentes entornos en América Latina están intentando forzar esta transformación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque los datos muestran enfoques muy distintos. Si analizamos primero a Brasil, sus empresas alimentarias obtuvieron las calificaciones más altas de la región. Alcanzando un nivel que el estudio clasifica como innovador, ¿verdad? Así es, con niveles de economía circular de 4.78 y 3.70. La circularidad ya está permeando sus variables de diseño y manufactura de una manera mucho más madura. Pero ese liderazgo no es producto de una iluminación espiritual de los ejecutivos brasileños. Es el resultado directo de una presión regulatoria bastante agresiva. El Estado funcionó como un martillo regulatorio. Exacto. Brasil implementó su Política Nacional de Residuos Sólidos en 2010, y eso obligó a estructurar planes de logística inversa bajo amenaza de sanciones. Y hace nada, en 2024, sacaron una Política Nacional de Economía Circular. El Estado marcó las reglas del juego. Sin embargo, este modelo brasileño tiene grietas. Aunque dominan la manufactura eficiente, todavía dependen enormemente de materias primas vírgenes e importadas. O sea, ¿no están logrando sustituir insumos tradicionales por opciones locales y renovables? No a la velocidad necesaria. Y además, a pesar del mandato legal, las empresas señalan que requieren mejores incentivos fiscales para tecnología verde. Tienen la obligación de hacerlo, pero no el apalancamiento financiero. Ahora, si contrastamos este enfoque punitivo con Colombia, vemos un ecosistema completamente distinto. Sí, Colombia se sitúa en un nivel integrado. Tienen puntajes medios altos como 3.33 y 3.21. Su motor de cambio está basado en la colaboración, no en el miedo a la multa. Apoyados por este programa, el Visión 3030, ¿no? Exactamente. Es un programa donde 300 empresas de 27 sectores se han aliado voluntariamente para cerrar el ciclo de sus materiales para el año 2030. Y eso se refleja en su variable más fuerte, que es el círculo económico. Hay un esfuerzo genuino por encontrar modelos donde varias industrias puedan compartir cadenas de valor. Intentan crear la infraestructura de mercado, pero enfrentan una contradicción paralizante. Su punto más débil es el diseño. Claro, falta una integración real desde el origen. Están invirtiendo millones en logística para recuperar empaques, pero intentan hacer circular productos concebidos bajo una lógica de un solo uso.
Es un esfuerzo logístico titánico desperdiciado por un error de concepción. Es la paradoja de reciclar un empaque que tiene 3 tipos de plástico y aluminio fusionados. Sí, el material es irrecuperable de forma rentable. Básicamente es ponerle un motor eléctrico nuevecito a un chasis oxidado de hace 50 años. Y además faltan subsidios para productos de base biológica en Colombia. Lo que desmotiva totalmente la innovación. Ahora, el tercer escenario es Ecuador, que también clasifica en el nivel integrado, con puntajes medios. Ellos tienen la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva de 2021. Pero, y esto es claro, lo que empuja sus métricas no es la ley, es la supervivencia. Totalmente. Su variable más fuerte es la manufactura, impulsada por una eficiencia energética y de recursos sumamente estricta. Y el catalizador de esa eficiencia ha sido la grave crisis energética de los últimos 3 años, con apagones constantes. La crisis actuó como un entrenamiento forzado de alta intensidad. Una austeridad forzada. Si una planta de lácteos solo tiene 10 horas de electricidad, pues optimizan todo para no quebrar. Pero las limitaciones de este enfoque reactivo son severas. Me imagino. Con bajos márgenes de ganancia no hay dinero para investigar. Exacto. Operan con márgenes tan estrechos que no hay presupuesto para diseños o evaluaciones de ciclo de vida. Además, sus integraciones de red son muy débiles, operan en silos absolutos. Y esos hilos nos devuelven al obstáculo fundamental. Sin importar si el motor es la ley en Brasil, la alianza en Colombia o la supervivencia en Ecuador. Una empresa aislada jamás podrá cerrar el ciclo. Jamás. Queda claro que las empresas por sí solas no pueden. La economía circular en la industria alimentaria es un deporte de equipo. Requiere una aldea circular. Donde la interdependencia sea la norma. Pero el nivel de fricción actual entre los stakeholders es altísimo, empezando por proveedores y distribuidores. Deben pasar de relaciones puramente comerciales a alianzas ambientales. O sea, el distribuidor que lleva los alimentos al supermercado debería usar ese mismo camión para regresar con los subproductos. Pero en la vida real, meter toneladas de residuos orgánicos en el mismo camión refrigerado que usas para transportar lechugas es una pesadilla sanitaria. Claro, necesitas un protocolo de limpieza riguroso. Y lavar esos camiones cuesta dinero. ¿Quién absorbe ese costo en la cadena? Para superar eso, tienen que compartir riesgos e innovar en logística inversa. Y para que los números cuadren, los entes reguladores tienen que entrar al juego con el palo y la zanahoria. Tienen un rol dual vital. Deben crear marcos regulatorios estrictos, pero también ofrecer subsidios e incentivos fiscales para que las pequeñas y medianas empresas puedan dar el salto. Sin termostato financiero, no hay transición. Y dentro de esta aldea circular está la academia. Juega un rol crítico, ¿verdad? Si conectamos esto con el panorama general, la academia es la que brinda experiencia técnica en ecodiseño. Una empresa atunera no sabe crear un biopolímero con piel de pescado. Saben operar líneas de comida, no reactores químicos. Exacto. Las universidades deben proveer ese músculo científico para revalorizar el desecho. Entonces, la economía circular no es solo reciclar más, sino rediseñar por completo la forma en que las empresas de alimentos confían unas en otras, ¿no? 100%. La confianza y la transparencia en la cadena de suministro son el verdadero motor del cambio. Necesitas garantías sobre la pureza y el volumen de esos residuos para que la máquina no se detenga. Bueno, para hacer un resumen rápido, la industria en América Latina está despertando. Brasil lidera con innovación y ley dura. Colombia organiza a sus industrias con metas a 2030. Y Ecuador, pues, encuentra eficiencia en medio de la crisis. Pero el talón de Aquiles sigue siendo la distribución, el diseño de empaques y la falta de alianzas sólidas. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Deja una reflexión muy provocadora. Considerando que el desperdicio de alimentos y los subproductos orgánicos tienen un valor global que se mide en billones de dólares, la pregunta es si llegará el momento en que estos desechos valgan más que la comida en sí. Espera, ¿que valgan más que el alimento principal? Sí. En un futuro cercano, el modelo de negocio principal podría no ser vender comida, sino transformarse en plantas de alta tecnología que comercialicen energía, biomateriales y agua a partir de los subproductos. O sea, que el alimento sea casi una excusa para la verdadera minería de recursos circulares. Eso vuela la cabeza por completo. Es un cambio de paradigma total.
y nos obliga a mirar esa bolsa de compras que mencionamos al inicio con otros ojos. Muchas gracias a quienes sintonizaron este análisis a fondo. Nos vamos dejándoles una pregunta para que le den una vuelta. ¿De dónde viene y a dónde va el próximo alimento que consuman?